Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, con un servidor, profesor Alanís. Hoy vamos a hacer algunos comentarios sobre esta fecha tan conocida, tan importante en nuestro país y obviamente conocida a nivel mundial, como es el grito de independencia. Para algunos, pues seguramente los conservadores, ultraconservadores, estas no son fechas muy memorables, porque ellos se la pasaron llorando por la reina Isabel, un imperio saqueador, un imperio atracador, un imperio que sacó las riquezas junto con españoles y portugueses. Esos son los de ultra izquierda y ultraconservadores, a eso sí les duele que se vaya una reina. Claro que es una mujer histórica, desde luego, pero no hizo tantas cosas buenas para la humanidad, porque ella, al igual que sus antecesores, pues llegaron ahí para enriquecerse, llegaron ahí para tener el control. Recuerdo yo cuando estuve en un pueblo muy hermoso de Argentina, Buenos Aires, Argentina, en Alfonso Madariaga. Acababa de pasar eso de la guerra de las Malvinas, donde la intervención inglesa sometió, obviamente, pues a un pueblo hermano, un pueblo indefenso. Muy bien, vamos a llevar a cabo esos comentarios sobre la revolución de independencia que hoy por la noche el presidente dará este grito tradicional recordando a nuestros grandes héroes que nos dieron libertad, que nos dieron patria. Estarán, bueno, de las personas invitadas por el presidente, han sido invitados destacadas personalidades como es la doctora Aleida Guevara, hija ni más ni menos que de el Che Guevara, de César Chávez, un luchador por los campesinos allá en los Estados Unidos. Estará también seguramente José Mujica, un gran presidente de Uruguay, Evo Morales, el gran presidente que le dieron golpe de estado la derecha agresiva de allá de Bolivia, pero eso no quiere decir que deja de ser lo que fue un gran presidente allá en la hermana República de Bolivia. También está invitado Martin Luther King, estos grandes luchadores, esta gran dinastía, luchadores sociales contra el racismo, el clasismo, contra las libertades civiles allá en los Estados Unidos. También estará el padre y hermano de Julian Assange, otro gran personaje que desmanteló la corrupción del imperio norteamericano por esos secretos de Estado que tenían, y hoy, a pesar de la reclamación de los derechos de libertad de expresión, Estados Unidos no le perdona. El presidente le ha hecho la invitación para que él, para recibirlo protegido, para ser protegido aquí en nuestro país. Un gran personaje que sigue encarcelado injustamente. Muy bien, vamos a entrar en materia y voy a presentar este librito que dice Breve Historia de la Independencia de México. El autor es Víctor Hugo Dantes. A ver, Apolo, si se puede acercar. Vamos a leer solamente algunas páginas, no todo, porque sería mucho, porque hablar de la Revolución de Independencia pues es complejo y muy amplio. Dice, la independencia de México fue una de las guerras más largas de América, ya que durante 3 siglos la Nueva España fue controlada por la corona
española, por supuesto. Nos vamos a llevar un poquito más de tiempo en este. Al finalizar el siglo XVIII hubo cambios en la política, en el medio social, en la economía de la colonia, provocando a los ilustres novohispanos a pensar acerca de su relación con España. La Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos animó a los criollos a iniciar el movimiento de libertad, así como la ocupación francesa de España en 1808. En este año, Carlos IV y Fernando VII renunciaron a favor de Napoleón Bonaparte, para después cederla a su hermano José Bonaparte, que los españoles le pusieron el apodo de José Botello o José Botellas porque era bien briago, quedando España como protectorado francés. En varias colonias españolas de América se fueron originando juntas, con el propósito de conservar la soberanía hasta que regresara el rey Fernando VII al trono. En la Nueva España, estas juntas eran dirigidas por Francisco Primo de Verdad y Ramos, pero al instante, este tipo de juntas expulsaron al virrey y la sujeción del Ayuntamiento de México a la autoridad directa de la nueva cabeza de la colonia. Esto llevó a los criollos a reformar su posición, pero donde se inició la guerra por la independencia fue en Dolores, Guanajuato, después de que se descubrió la conspiración de Querétaro. El 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Cosilla, fue apoyado por una tropa de indígenas y campesinos, dando inicio a la guerra bajo el grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Cabe señalar que aquí todavía Hidalgo no tenía mucha claridad y todavía tomaba en cuenta al heredero al trono allá en España, es decir, Fernando VII. Muera el mal gobierno, convirtiéndose esta revolución en una guerra de independencia. Este conflicto duró 11 años, pero no fue un movimiento parejo, porque esto reclamaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias. Conforme fue pasando el tiempo, adquirió matices republicanos. En 1813, el Congreso de Chilpancingo, que resguardaba el generalísimo José María Morelos y Pavón, declaró constitucionalmente la independencia de la América Mexicana. Al ser derrotado Morelos, en 1815 el movimiento se convirtió en una guerra de guerrillas. En 1820 solo quedaban algunos núcleos rebeldes en la Sierra Madre del Sur y de Veracruz, pero Agustín de Iturbide pactó alianza con casi todas las facciones, incluyendo el gobierno virreinal, para consumar esta manera de independencia el 27 de septiembre de 1821. España, al no lograr reconquistar México, tuvo que reconocer su independencia hasta diciembre de 1836. Muy bien, pues aquí vale destacar quiénes fueron los que iniciaron esta guerra de independencia. Pues fue ni más ni menos que los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, en este caso en México, pues que ya eran hacendados, que ya tenían cierta posición económico-social, y empezaron a darse cuenta que los peninsulares o los españoles peninsulares tenían el monopolio de la economía, del comercio. Ocupaban los principales puestos en el gobierno virreinal y ocupaban los principales puestos en la Iglesia Católica, así como en el ejército. De tal manera que hoy en día recordamos, desde luego, que a Miguel Hidalgo Costilla, que fue
el hombre más intelectual, más conocedor, porque había leído a los enciclopedistas franceses. Estaba bien informado el cura, era un cura progresista, no retrógrada, como otros. No, este fue revolucionario. También recordaremos a Ignacio María José Allende, José Mariano de Abasolo, Ignacio Aldama, hermano de Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, de los principales, aunque hay otros más, desde luego. Muy bien, entre 1800 y 1810, los habitantes de la Nueva España, ricos, criollos, indígenas, latifundistas, se negaban a seguir compartiendo la riqueza con los españoles llamados gachupines, ya que la desigualdad que existía era muy notoria. Cuando México se entera de la invasión francesa en España, aprovechan esta situación para promover el movimiento de la independencia por medio de carteles en todo el país. Ignacio Allende inicia la conspiración. El principal iniciador de la conspiración fue don Ignacio José Allende y Urzaga, quien figuraba entre los comprometidos en las juntas de Valladolid iniciadas por Michelena. Al ver el predominio del partido español, Allende conversaba con algunos de sus compañeros de armas que estaban de acuerdo con sus ideas del beneficio de hacer independiente a la Nueva España, reuniéndose en San Miguel con los capitanes don Juan Aldama, don José Mariano Abasolo, el licenciado Ignacio Aldama, algunos religiosos y vecinos del lugar, para ponerse de acuerdo cómo establecer un gobierno nacional. Convirtieron en una vez lograda la independencia, le harían las garantías a los españoles que quisieran regresar a España, pero sin bienes, y en caso de fracasar, pedirían auxilio a los Estados Unidos. Los conspiradores de San Miguel se reunían en las casas de don Domingo Allende, pretextando las tertulias, bailando en la sala de la parte alta, mientras que en el entresuelo se conspiraba. Estas tertulias se dieron en Morelia, Michoacán, y obviamente que allá en Guanajuato. Estas primeras juntas se celebraron a principios de 1809 y estaban relacionadas con las de Valladolid, pero la principal insurrección se encontraba en Querétaro, no en Guanajuato, en Querétaro. En esta ciudad, con el argumento de dedicarse al estudio de las bellas artes, se reunían los partidarios de la independencia en la casa del licenciado Lorenzo José Parra, así como en el del presbítero José María Sánchez. La mayoría de las principales conspiraciones eran sacerdotes, principales conspiradores, abogados, militares, los licenciados Lazo y Altamirano, los capitanes Allende, Aldama y Arias, el doctor Iturrigay y los comerciantes Epigmenio y Emeterio González. Todos ellos contaban con el apoyo del corregidor licenciado don Miguel Domínguez y con su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez, obstinada enemiga de los españoles. Como vemos, casi siempre las revoluciones las implementan las clases medias, que son las más ilustradas, que son las más enteradas, que son las que descubren las grandes necesidades. Bueno, sigo leyendo. Cada día la conspiración progresaba y el número de sus seguidores en todas las clases sociales aumentaba. Pero faltaba un jefe
de suficiente prestigio para encabezar, así que Allende decidió invitar a don Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores, por sus ideas avanzadas, su inteligencia, su instrucción y su carácter sacerdotal y la influencia que ejercía en el pueblo, aparte de ser primera cabeza del obispado de Valladolid. Don Miguel Hidalgo nació, bueno, esto lo vamos a omitir porque Hidalgo tenía amistad con los capitanes Allende, Aldama, Basolo, y en 1808 lo visitaban para informarle de una situación política de España y de la colonia. Cuando Allende lo convenció, Hidalgo aceptó la jefatura de la Junta de Querétaro y empezó a divulgar en su curato la idea de que la Nueva España debería ser independiente y a fabricar armas para conseguirlo. La conspiración descubierta por un chismoso de apellido Arias, que fue el que delató la conspiración. Sí, era Arias de apellido, no tiene el nombre. Dice aquí, eran las 11 de la noche cuando el corregidor Domínguez, un escribano español y 20 soldados marchó a catear la casa de González. El cateo era un pretexto para cubrir el expediente, pero al practicar la diligencia, darla por terminada para retirarse, el escribano descubrió algunas armas y pertrechos, por lo que procedió a hacer aprehensión de los hermanos González y su servidumbre. Sigue diciendo aquí, la corregidora apenas amaneció el siguiente día, 15 de septiembre de 1810, invitó al capitán Arias, que era uno de los conspiradores, a apresurar la revolución, pero este traidor denunció a sus compañeros, poniéndose de acuerdo con el partido español para que éste aprendiera al corregidor. Siempre en la historia ha habido esos miserables traidores. El grito de Dolores. Al no encontrar, perdón, al no encontrar el alcaide Pérez a Allende en San Miguel, se comunicó con Aldama y ambos marcharon juntos a Dolores, llegando los dos a las 2 de la mañana. Tocaron en la casa cural y salió Allende a recibirlos, haciéndole pasar a la recámara de Hidalgo, dando inicio a la decisión que deberían tomarse. Varios fueron los pareceres y como la resolución del asunto se retardara, el cura Hidalgo puso punto final a los debates diciendo: caballeros, estamos perdidos. El único recurso que nos queda es ir a coger gachupines, palabras que fueron apoyadas con entusiasmo por la mayoría de los presentes. Poco después, Hidalgo ordenó que se despertara a su hermano, don Mariano, y otros conjurados, y que se llamara inmediatamente a los artesanos de alfarería, a los cederos. Resumiendo de esta manera, un grupo considerable se dirigieron a la cárcel a libertar a los presos para aumentar sus fuerzas, y el cuartel donde se le agregó un piquete de soldados del regimiento de Allende para después aprender al subdelegado y a los vecinos españoles. Y aquí otro párrafo importante dice: a Hidalgo se le ocurrió una idea cuando vio una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sacristía del santuario de Atotonilco. La enarboló en una pica, poniéndole una inscripción que decía: ¡viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! Y muere el mal gobierno. Aquí hay que tomar en cuenta que era apenas el inicio
de este movimiento de independencia. Por eso tomaban en cuenta todavía a Fernando VII. Fue posteriormente cuando dijeron, no, hay que hacer un lado a Fernando porque ahora no queremos ningún indicio de, de la corona española en este movimiento. Sigue diciendo aquí, los indios, los mestizos y las castas estaban acostumbrados a ver con respeto supersticioso al rey, a los sacerdotes. A pesar del odio que sentían contra los españoles, quizá no hubieran seguido a Hidalgo, a no ser por aquella bandera que levantaba su fanatismo secular contra otro fanatismo. El pueblo de San Miguel Hidalgo se entregó sin combatir y más tarde el 16 de septiembre, escuchen bien, ya lo sabemos, claro, el 16 de septiembre el improvisado ejército aumentó considerablemente con el regimiento de dragones de la reina. Numerosos particulares aprendieron ahí también, al igual que en Dolores, a todos los vecinos españoles. La plebe enfurecida comenzó a saquear la casa de uno de ellos, de no ser por la llegada de Allende, a disolver la reunión a cintarazos por no haber hecho caso de sus razones en el saqueo que hubiera sido mayor. A veces salen estos desórdenes. De tal manera que hoy por la mañana el grito se da hoy 15 de septiembre, pero la fecha en que se dio este grito de independencia fue el 16 de septiembre. Y bueno, de acuerdo con sus grandes conocimientos, el presidente López Obrador encuentra que en México, partiendo de la época de la colonia, la primera transformación que se lleva a cabo en México es el movimiento o la revolución de independencia. Después le siguió la reforma implementada por el gran presidente de México, Benito Juárez. Y después, pues la otra transformación es la Revolución Mexicana de 1910, que sin duda alguna el mérito de haber derrocado a un sanguinario dictador como lo fue Porfirio Díaz. Y esto es el desarrollo histórico de nuestro país, que no para, porque a partir de que llega el presidente a la presidencia de la República, plantea la cuatro transformación. En los documentos básicos que yo he leído, entre otras cosas, argumenta el presidente: le seguimos apostando a la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Que México sigue siendo un país capitalista, sigue siendo un país predominantemente burgués, pero la gran diferencia a los presidentes dinosaurios y a los presidentes producto del neoliberalismo, el presidente ha sido muy, pero muy tajante en decir: el gran mal de males que afecta a los mexicanos se encuentra en la corrupción, de tal manera que vamos a combatir la corrupción. Y eso es lo que justamente está haciendo el presidente. Por eso hoy en día la derecha está bien enfurecida con sus 3 cotorras que tiene ahí en el Senado y 2 guacamayas en la Cámara de Diputados. Se dan gusto ofendiendo al presidente porque está poniendo orden, porque está frenando la corrupción, y eso no les conviene. Eso no les conviene porque ya no van a poder echar manotas de los moches, y ahora el presidente está haciendo un reparto justo de la riqueza, porque en su consigna que dio en campaña dijo: por el bien de todos
primero los pobres. Eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y bueno, pues hoy en día no me queda más que decirles, viva la independencia, viva México y viva la 4 transformación. Paisanas y paisanos, es cuanto por hoy. Nos veremos próximamente en otros programas interesantes sobre la vida política, económica e ideológica de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Por favor, compártanme para que me manden saludos, me digan cuáles son mis errores, para que yo también pueda superarme. Les habló en esta ocasión, como en las anteriores, el profesor Alanís, con el apoyo técnico de Apolo Iván. Muy buenas noches, hasta pronto.